Bienvenidos a Inversores Institucionales. Mi nombre es Juan Ignacio Marrón y hoy vamos a hacer el vídeo de actualización de los niveles institucionales que aplican esta semana que empieza hoy lunes 10 de abril del 2023. Vamos a empezar como siempre haciendo repaso de los principales titulares del informe de seguimiento semanal que hacemos todas las semanas, todos los fines de semana, que publicamos de forma gratuita para todos los miembros del canal de Telegram. Esta semana lo que estamos destacando fundamentalmente es que de nuevo se produce una nueva salida de flujos netos de efectivo, es decir, el proceso de distribución sigue su curso. Empezó en el año 2022, fundamentalmente a partir del mes de finales del mes de marzo, donde hizo pico los flujos netos de efectivo en el caso de la renta variable americana, y desde entonces se ha producido una caída muy significativa. No solo eso, esta semana, donde tenemos unos flujos acumulados en el año de salida de 182.632 millones de dólares, vemos que ha superado ya la cifra acumulada de todo el conjunto del año 2022, en donde se perdieron 180.123 millones de dólares. Bueno, pues si os dais cuenta, además, mientras que en el año pasado, en el 2022, la renta fija tuvo salidas de 264.174 millones de dólares, este año nos encontramos con que han entrado 40.251, lo que deja un saldo de 223.923. Es decir, mientras que en la renta fija está entrando flujos netos de efectivo, es decir, está entrando dinero, se está comprando la renta fija, en el caso de la renta variable sigue habiendo en conjunto más salidas de efectivo que entradas. Por lo tanto, nos cuesta pensar que las subidas puedan ser consistentes en la renta variable americana mientras los flujos netos de efectivo sigan siendo negativos. Es decir, deberíamos esperar, como se ha producido en ocasiones anteriores, en años anteriores, que los flujos de efectivo pasen a tener una delta positiva, es decir, empiece a entrar efectivo en la renta variable americana para ver que efectivamente el proceso de subida, el proceso, los desarrollos alcistas en los índices americanos puedan tener continuidad. Pasamos ahora a hacer un repaso de la situación en la que se encuentran los largos que abrimos en el S&P 500 el 24 de marzo. Los abrimos en 3.971 y con la FRT lo que estamos viendo es que esta semana de nuevo ha vuelto a subir, por lo tanto mantenemos una semana más la posición abierta. Ahora mismo llevamos en un 3,4% a cierre del viernes pasado, de la semana pasada, que cerró en 4.105, por lo tanto llevamos un 3,4% y un 29,7% desde el 5 de noviembre de 2021 como resultado bruto acumulado. Los sectores del S&P 500 que tienen tendencia alcista, utilizando como referencia la FRT, es decir, la fuerza relativa tendencial, ha pasado del 36% al 55%. Todavía estamos lejos de que se pueda producir una señal de venta en el S&P 500, es decir, de apertura de cortos. Para eso necesitaríamos que nos encontráramos con un porcentaje de los sectores del S&P 500 por encima del 90%, alternativamente que la FRT se encontrara haciendo nuevos máximos, como ocurrió, nuevos máximos relativos, como ocurrió en el 9 de diciembre, como ocurrió el 12 y el 19 de agosto, como ocurrió en todos estos puntos que estáis viendo marcados en azul y donde identificamos la lectura concreta, específica en azul de la FRT. Bueno, pues como veis, estamos todavía lejos de que se pueda producir esta señal de venta. ¿Dónde cerraríamos la posición o en qué momento cerraríamos la posición larga que tenemos en el S&P 500? Bueno, en caso de que no dándose una señal de cortos en el S&P 500 a través de la FRT, se produjera una caída en la lectura semanal de la FRT, es decir, que pasáramos a tener una FRT inferior a 11, que es la última lectura positiva que tenemos en la FRT. En ese caso se cerraría la posición y esperaríamos a una nueva señal de apertura de largos o de apertura de cortos. Pasamos a hacer un repaso rápido de la situación en la que se encuentra la curva de rendimiento.
lo que estamos viendo es que la curva de rendimientos está en un 82% invertida, es decir, que el 82% de todas las combinaciones posibles de spreads entre distintos vencimientos arroja un saldo, un spread, una diferencia negativa en términos de puntos básicos. Contrasta con el 5% de inversión de la curva que teníamos justo hace un año, es decir, en abril del 2022. Las subidas de tipos de interés comenzaron en el mes de marzo del 2022 y por lo tanto, pues el tramo de los vencimientos más cortos, como estamos viendo, hace un año estaban en el 0,20, 0,49, 0,70 a vencimientos de un mes, 3 meses y 6 meses, evidentemente con subidas que han colocado los tipos de interés en el 5%, pues nos encontramos con que efectivamente el tramo más corto ha experimentado una subida muy importante en el último año, mientras que, como veis, los vencimientos a más largo plazo pues también han experimentado una subida respecto del último año, pero sin duda muy inferior a la de los tipos a más corto plazo. Esto lo que nos está indicando es que los inversores de bonos están esperando que se produzca una nueva recesión. La semana pasada fue especialmente activa en todo lo que tiene que ver con noticias que venían a decir a partir de los últimos datos macro que estaban saliendo que efectivamente la recesión era un escenario cada vez más plausible y que ese hard landing pues probablemente iba a ser el escenario principal. Bueno, no es distinto de lo que venimos diciendo desde hace muchas semanas. De hecho, el diferencial 10 años, 2 años está invertido desde hace más de 9 meses y el diferencial 10 años, 3 meses está invertido desde hace más de 5 meses. Por lo tanto, este es un escenario que, utilizando como referencia pues, algunas de las bibliografías más típicas y tradicionales para el análisis de la curva de rendimientos, pues desde luego se cumplen todos los elementos, todos los factores que en el pasado precedían a las recesiones desde el año 1950. Y estamos hablando de que se produzca una inversión en la curva de rendimientos, o bien en el 10 años 2 años o en el 10 años 3 meses, de más de un trimestre de duración y por lo tanto se está cumpliendo con creces. Y no solo eso, sino que en esta ocasión lo que nos encontramos es no solo una duración muy prolongada en el tiempo, no solo eso, sino que además lo que estamos viendo es que en términos absolutos la diferencia es especialmente importante si lo comparamos sobre todo con ciclos anteriores. En este sentido, mañana vamos a hacer público un vídeo en el que vamos a explicar los 5 indicadores económicos adelantados más fiables, con bibliografía de referencia, y donde en la segunda parte del vídeo estamos haciendo un análisis, precisamente desde un punto de vista práctico, de la lectura que nos están dando esos 5 indicadores para saber si estamos ante el inicio de una potencial recesión o si no debemos preocuparnos. Dicho esto, vamos a pasar ya a la actualización de los niveles institucionales, para lo cual ampliamos la pantalla y comenzamos con la renta variable. Como siempre, comenzamos con el Dow Jones. El Dow Jones tiene predisposición alcista desde que rompe el alza el nivel de los market makers en 32.306, rompe incluso el nivel institucional superior en 32.872 puntos en ese momento, el 31 de marzo, y desde entonces pues, ha experimentado una subida que le lleva a la zona de giro bajista que identificamos el día 4 de abril. Esta zona de giro bajista está en 33.648, está activada, de hecho desde que vemos que se produce una caída por debajo de este nivel, lo que debemos esperar es que las caídas pasen a ser el escenario principal. Eso sí, en caso de que supere los 33.648 con 1 puntos, estaría desactivando esta zona de giro y probablemente podría experimentar una subida que le podría llevar hasta al menos esta zona que estamos identificando como potencial formación de una nueva zona de giro bajista, que se encuentra entre 33.740 y 33.808. Si continuara por debajo de esta zona de giro bajista y por lo tanto seguiría activada, lo que esperaríamos es que las caídas pudieran dirigirse hacia el nivel institucional superior en 32.894.
Lo que estamos viendo es que entre 32.890 y 32.956 puntos se podría formar una nueva zona de giro alcista que frenara la caída. Como veis, coincide prácticamente con el nivel objetivo de caída del nivel institucional superior. Pasamos ahora al SP500. Tiene también predisposición alcista, desde que rompe el alza el 24 de marzo el nivel de los market makers en 3.915, ha experimentado desde entonces una subida del 4,8%. Lo que vemos es que la zona de giro bajista en 4.136,8 pues ha servido de techo de manera muy eficiente. Se encuentra activada, por lo tanto debemos esperar como escenario principal que se produzcan caídas. ¿Hasta dónde? Hasta el nivel institucional superior en 4.070. Este cambio, esta subida tan relevante respecto de la semana pasada, que estaba en 3.990, el nivel institucional superior, y que pasa a 4.070, es especial y debemos remarcarla precisamente por lo siguiente. Cuando la cotización rompe a la baja el nivel institucional superior, generalmente lo que decimos es que se pueden producir caídas aceleradas. Y estas caídas aceleradas se producen por la sencilla razón de que el nivel institucional superior es aquel en el que los inversores institucionales están ya comprados al 100%, es decir, han completado sus posiciones en este caso en el SP500. La pérdida de 4.070 podría acelerar el cierre de posiciones, por lo tanto que pasarán a tener una posición inferior al 100% y que por lo tanto produjeran caídas rápidas y relevantes que podrían incluso llevarle hasta el nivel de los market makers, que esta semana se encuentra en 3.967. Como veis, no ha cambiado respecto de la semana pasada. Ahora bien, si por el contrario llegara a superar la zona de giro bajista en 4.136,8, estaría desactivando esta zona y por lo tanto se retomaría el escenario de subidas en el SP500. Lo que ocurre es que nos encontramos con una potencial formación de zona de giro bajista entre 4.145 y 4.154, por lo tanto parecería que en el corto plazo no pudiera experimentar grandes subidas o que fueran mucho más allá de los últimos máximos relativos que ha hecho en la semana pasada. Si pasamos al Nasdaq, también tenemos predisposición alcista, desde entonces ha subido un 8,9% desde el 14 de marzo, cuando rompe el nivel de los market makers en 11.958 puntos. La zona de giro bajista la identificamos el 4 de abril en 13.214,5, desde entonces ha experimentado caídas que podrían llevarle hasta el nivel institucional superior, que esta semana se encuentra en 12.917 puntos. La situación del Nasdaq es muy parecida, si os dais cuenta, a la del SP500, donde se ha producido una subida muy relevante en el nivel institucional superior que nos indica dos cosas. Mientras no se rompa este nivel a la baja, la subida puede continuar, sin lugar a dudas, y es algo sano que los niveles institucionales sigan subiendo porque están acompañando a las subidas de la cotización del Nasdaq, pero por lo tanto la ruptura del nivel institucional superior puede indicarnos el final del desarrollo alcista e incluso nos podría indicar que pudiera dirigirse hasta el nivel institucional inferior en 12.166 puntos. Si por el contrario se mantuviera por encima del nivel institucional superior y por tanto podrían continuar las subidas, pero necesitaríamos que desactivara la zona de giro bajista previamente en 13.214,5. En caso de que esto sucediera, podría experimentar subidas hasta la siguiente potencial formación de una zona de giro bajista entre 13.283 y 13.309. Pasando al índice de volatilidad, lo que vemos es que tiene predisposición bajista, rompe a la baja el nivel de los market makers en 22,69 el 28 de marzo, ha experimentado una caída que le llevó hasta el nivel institucional superior, que la semana pasada estaba en 21,01, pero vemos que esta semana este nivel institucional inferior ha caído hasta 19,48. Por lo tanto, potencialmente este índice de volatilidad podría caer hasta este nuevo nivel, 19,48.
Si por el contrario lo que experimentara sería una subida que le hiciera romper al alza el nivel institucional superior, que se encuentra en 22,47 e incluso 22,55, entonces pasaría a tener predisposición alcista y por lo tanto pasaríamos a un entorno mucho más negativo para los índices de renta variable. Pasando a las materias primas y comenzando por el oro, vemos que tiene predisposición alcista desde que rompe al alza el nivel de los market makers en el 29 de noviembre en 1.747 puntos. Desde entonces ha experimentado una subida superior al 14%. Si recordáis, en el vídeo de la semana pasada, la zona de giro alcista estaba en 2.000, prácticamente en 2.000 exactos. Y decíamos que en caso de romper la alza identificábamos una zona de giro bajista próxima a los 2019-2010 puntos y que preveíamos que no pudiera tener un desarrollo muy superior a las zonas donde se encontraba en ese momento. Bueno, pues finalmente se formó una zona de giro bajista en 2025,8 que se encuentra activada y que por lo tanto pues, hace que el escenario principal sea de caídas. Bueno, desde entonces pues, ha caído más de 28 puntos. Lo que nos encontramos es una potencial formación de zona de giro alcista entre 1957 y 1961, que podría frenar las caídas, que de otra forma pues, podrían llevarla hasta el nivel institucional superior en 1885. Si por el contrario llegara a superar los 2000 con 2025 con 8 puntos, podría experimentar una subida de nuevo que le llevara hasta la siguiente zona de giro bajista que identificamos entre 2047 y 2051 puntos. Pasando al gas natural, lo que vemos es que tiene predisposición bajista desde que rompe a la baja el 27 de diciembre el nivel de los market makers. Desde entonces ha experimentado una caída superior al 58%. La última zona de giro alcista en 2,25 está desactivada, por lo tanto las caídas podrían continuar. Se identifica una potencial formación de zona de giro alcista entre 2,010 y 2,014, que podría frenar las caídas, por lo tanto vemos que a lo mejor no debería ir mucho más allá la cotización del gas natural. Si por el contrario llegara a superar la zona de giro alcista en 2,25, estaría retomándose un escenario de potenciales subidas. Subidas que vemos que podrían frenarse entre 2,33 y 2,34, donde podría formarse una nueva zona de giro bajista. Por tanto, lo que estamos viendo es que el gas natural no tiene demasiado desarrollo ni por arriba ni por abajo de momento. Habrá que ver cómo continúa. Lo que vemos además es que el nivel institucional inferior ha caído de forma muy significativa hasta 3,32, que coincide prácticamente con la última zona de giro bajista que estaba en 3,036. Por lo tanto, debemos esperar que mientras cotice por debajo de 3,032, el escenario sigue siendo principalmente bajista. Necesitaríamos que superara el nivel institucional inferior en 3,032 para de verdad empezar a retomar un escenario fundamentalmente alcista o con una propensión alcista que le pudiera llevar incluso a alcanzar el nivel de los market makers en 4,61, que es en el que se encuentra esta semana. Mientras tanto, el escenario de debilidad es el principal en el gas natural. Pasando ya al Brent, lo que tenemos es predisposición alcista que se mantiene siempre que cotice por encima del nivel de los market makers en 69,84. Vemos que está muy alejado. Además, la zona de giro bajista se ha encontrado con ella en el 85,57 y se encuentra activada. Por lo tanto, la debilidad mientras cotice por debajo de esta cota es mayor que la fortaleza para que pueda seguir subiendo o experimentando revalorizaciones. Ahora bien, el nivel institucional superior ha caído esta semana a 82,03. Mientras cotice por encima de 82,03, el escenario de fondo sigue siendo
alcista y sigue siendo de propensión alcista, como estamos viendo al cotizar por encima del nivel de los market makers. Por lo tanto, lo que está frenando ahora mismo las subidas en el petróleo sigue siendo esta zona de giro bajista en 85,57. De romperlo al alza, experimentaría una subida que potencialmente podría llevarle, como estamos viendo, hasta 86,24, 86,41. De momento el desarrollo no parece que vaya a ir mucho más allá. Si por el contrario llegara a perder el nivel institucional superior en 82,03, la predisposición pasaría a ser mucho más negativa. Podríamos decir que el desarrollo alcista habría finalizado y que por lo tanto podría experimentar caídas que potencialmente le podrían llevar hasta el nivel institucional inferior en 73,03. Ahora bien, parece que se identifica una zona donde podrían aparecer zonas de giro alcistas entre 80,42 y 80,58 y que por lo tanto frenara las caídas en estos niveles, al menos de forma temporal. Pasando ya al euro contra el dólar, vemos que tiene predisposición alcista, que se ha revalorizado un 2,8% desde que rompe al alza el nivel de los market makers en 1,062, que la zona de giro bajista en 1,09139 sigue activada, de hecho ha intentado romperlo al alza en varias ocasiones sin demasiado éxito y ahora mismo nos encontramos con que precisamente está de nuevo chocando contra esta zona. Mientras cotice por debajo del 1,09139, debemos esperar debilidad que podría llevarle hasta el nivel institucional superior en 1,076, pero que podría frenarse antes en esta región donde identificamos una potencial formación de zonas de giro alcistas entre 1,081 y 1,083. Si por el contrario rompiera al alza la zona de giro bajista y por lo tanto la desactivara, podrían experimentarse subidas hasta la siguiente zona de giro bajista que potencialmente podría formarse entre 1,098 y 1,10. En el caso de las criptos, si empezamos por Ethereum tiene predisposición alcista, se ha revalorizado desde el 4 de enero cuando rompe al alza el nivel de los market makers en 1216 un 53%. La zona de giro bajista en 1914,75 que identificábamos precisamente la semana pasada ha servido de techo. De hecho, ha intentado romperlo en 2 ocasiones sin éxito. Mientras cotice por debajo debemos esperar debilidad o mayor debilidad que fortaleza en Ethereum. Vemos que en caso de que continúe esa debilidad, podría llevarle hasta el nivel institucional superior en 1758, pero que entre 1782 y 1786 podría llegar a formarse una zona de giro alcista que frenase esas caídas. Alternativamente, si llegara a romper al alza la zona de giro bajista en 1915 y que por lo tanto pudiera experimentar nuevas subidas, vemos que la siguiente posible formación de zonas de giro bajista está entre 1922 y 1925, es decir, muy próximo a esta zona de giro bajista, lo que parece indicar que probablemente no tendría demasiado desarrollo alcista, al menos en el corto plazo. En el caso de Bitcoin, la situación es algo peor en el caso que si lo comparamos con Ethereum. ¿Por qué? Pues porque la zona de giro bajista sigue siendo la misma que identificábamos prácticamente a mediados de marzo, el día 19 de marzo, en 28.286 puntos. Ahora mismo esta zona está desactivada, está cotizando justo por encima de este nivel, lo que podría llevarle a experimentar subidas que podrían frenarse entre 28.747 y 28.805, la región donde identificamos una potencial nueva zona de giro bajista. Si llegara a perder esta zona de giro bajista en la que se encuentra ahora mismo, podría llegar a cotizar o a buscar el nivel institucional superior en 27.519. Como decíamos antes, si se perdiera este nivel institucional superior, pues no es positivo porque podría dar por finalizado el desarrollo alcista y podrían experimentar caídas que le llevara hasta el nivel institucional inferior en 23.650. Lo que ocurre es que esta zona
entre 27.096 y 27.151, donde identificamos una potencial formación de zona de giro alcista, podría frenar esas caídas. Pasando ya a la renta fija y empezando por el T-Note a 10 años, vemos que tiene predisposición alcista, que se ha revalorizado un 4,2% desde la ruptura al alza del nivel de los market makers el 9 de marzo, que la zona de giro bajista, donde ha chocado en 2 ocasiones, pues ha servido de techo y por lo tanto mientras cotice por debajo de esta zona, es decir, de 116,71, debemos esperar que experimente mayor debilidad, que podría llevarle hasta el nivel institucional superior en 113,93, pero que podría frenarse previamente entre 114,75 y 114,98, donde se encuentra una potencial formación de zonas de giro alcista. Si, por el contrario, llegara a superar 116,71, el desarrollo alcista podría llevarle hasta 117,10, 117,34, donde vemos que se podría formar una nueva zona de giro bajista. Por último, en el caso del T-Note a 2 años, identificamos una propensión alcista al cotizar por encima del nivel de los market makers en 102,85, que se ha revalorizado un 0,7% desde el 15 de marzo, cuando rompe al alza este nivel, y que la zona de giro bajista en 103,95 pues ha servido de techo en 2 ocasiones de manera muy efectiva. Estas caídas podrían llevarle hasta el nivel institucional superior en 103,35. De hecho, no vemos una potencial formación de zonas de giro alcista en 102,96 y 103,16, que se encuentran en todo caso por debajo del nivel institucional superior. Si por el contrario llegara a superar 103,95, podría experimentar subidas hasta 104 o 104,21, donde vemos que podría formarse una nueva potencial zona de giro alcista. Como veis, pues esta es la actualización de los niveles institucionales para esta semana, la damos por finalizada y como siempre os deseamos que tengáis una muy buena semana y unas buenas inversiones.